Muy buenas tardes. Hoy vamos a iniciar la unidad 5, que son dos clases, son bastante cortas, vamos a decirle. También de concepto que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana, pero muchas veces sin saber realmente qué alcance tiene o su misma o la misma definición. Cuando hablamos de etnia y una palabra que unida a la misma, entonces la etnicidad o etnicidades. Y también la palabra identidad, en este caso en plural, identidades. Entonces la etnicidad nosotros podemos entender como sentirse parte de. Entonces yo puedo decir mi etnicidad hace referencia a lo que yo soy en cuanto a lo que también se puede ver desde afuera, lo que llamamos, por definición, identidad. O sea, aquellos rasgos o características que me identifican, y el hecho que a mí me identifica también de manera automática me distingue de los demás. Porque cumple dos funciones la palabra identidad. Primero, da las cualidades esenciales de un grupo o de un sujeto, pero al mismo tiempo también eso me permite hacer la diferencia entre las personas. Como también en algún momento hemos dicho, cuando estoy en presencia del otro, me doy cuenta que tengo identidad. Por eso la expresión la alteridad o la presencia del otro hace que uno también pueda darse cuenta que tiene identidad. Entonces la etnicidad se basa en similitudes y diferencias culturales en una sociedad o nación. Porque pues, al tener esos rasgos o características, entonces ahí uno puede notar también la similitud, y al entender eso también entiende que hay diferencias. Ahora, las similitudes se dan con los miembros del mismo grupo, sabemos eso es categórico. Y la diferencia también puede estar en el mismo grupo, pero más notorio cuando son grupos diferentes. O grupos de personas que viven en comunidades diferentes. Porque de acuerdo a la formación también que cada grupo se le ha encauzado, evidentemente en respuesta va a dar de sí, o a veces no es tan consciente, pero cuando hacemos una investigación lo vamos a darnos cuenta que es así. La mirada del observador. Como también nosotros hemos visto el enfoque EMIC y el enfoque ETIC, y si hay un equilibrio, entonces esa es razón lo que hace que sea importante también un trabajo etnográfico que hemos hablado en la clase anterior. Ahora, según el texto, como con cualquier cultura, los miembros de un grupo étnico comparten creencias, valores, hábitos, costumbres y normas debido a sus antecedentes comunes. Porque se convierte en una tradición, y todo ese elemento es lo que hace que una sociedad tenga su cultura. Porque todo eso que hacemos en forma diaria y que nos caracteriza, entonces se llama cultura. Y creo que cada grupo, o estoy seguro que cada grupo tiene lo que le identifica. Cuando vivimos en el mismo lugar y sin tener mucho contacto con los demás, de hecho que no va a ser un motivo de reflexión. Pero apenas me voy de una comunidad a otra, de una institución a otra, ahí uno comprende, entiende que somos diferentes, había sido. Pero somos diferentes a partir de las particularidades. O sea que primero tenemos que pensarlo en nuestros hábitos, los valores, lo que nosotros estamos practicando, y a partir de ahí entonces automáticamente la mente hace también su comparación. Y eso es una cuestión inevitable. No hace falta enseñar a nadie para que sepa que sí somos diferentes. Acá cita a Bars, Kotak. Se puede decir que existe etnicidad cuando la gente exige para sí una cierta identidad étnica y los otros la definen con dicha identidad. Y esa exigencia
que también nos habla el autor, eh, son así opciones que van uno tomando, porque hay varios elementos que uno puede considerar, pero esta práctica vamos a tener. Entonces, primero se conoce, se puede valorar o no. En caso que se valore, entonces se cuida. Y lo que se cuida, vamos a decir que hay una garantía de permanencia. O sea que el hecho de cuidar, nosotros a veces queremos que se cuide, pero no enseñamos, por ejemplo, para que se conozca. Y el hecho de conocer tampoco es un requisito que me permita directamente apreciar. Ahora, cuando se aprecia una práctica dentro de una cultura, entonces hay una garantía de permanencia. ¿Por qué? Porque se cuida. Y si cumplimos con todo ese proceso, vamos a entender también que la cultura va a ser siempre revitalizada. Porque hoy día también se habla de ciertas prácticas, entonces de revitalización cultural, porque se nota que hay ciertas deficiencias en cuanto al modelo de práctica, o simplemente por la diversidad también que se nos aparece como opción y finalmente no sabemos hacia dónde ir, o no sabemos lo que realmente nos identifica. Entonces todo ese proceso también, incluso se puede decir no solamente antropológico, sino psicológico, que compete también en la carrera de ustedes, se puede construir de esa manera la mente del sujeto como para sentirse tal. Acá tenemos una definición. Etnicidad significa identificación con y sentirse parte de un grupo étnico y exclusión de otros debido a esa afiliación. Así como lo he anticipado, automáticamente cuando uno se identifica con un grupo étnico, entonces también hace, o sea que si yo sé que soy, también eso me da la pauta para entender lo que no soy. Por ejemplo, la construcción de la paraguayidad. ¿Qué significa ser paraguayo? Si hacemos una consulta. Y difícilmente uno va a poder elaborar una definición de qué significa ser paraguayo en nuestro caso o ser miembro de una nación determinada. Sin ponerle nombre, también eso tiene que ver con el ambiente en que uno se ha desarrollado, cómo ha crecido, qué tipo de formación tiene, qué tipo de valores se considera. Siempre también de parte de una tradición familiar, como también, o como efecto de lo que se enseña en la sociedad en que ha crecido. Y la cuestión de la etnicidad pueden ser complejas, o sea que no se puede definir así con aspectos, vamos a decirle, puntuales, sino hay varias aristas y varios elementos que se conjugan para que finalmente podamos decir, esta es la cultura. Entonces los sentimientos y los comportamientos étnicos varían en intensidad dentro de los mismos grupos, los países y en el tiempo. Nosotros acá tenemos que entender que el grupo étnico no se refiere a los nativos, por ejemplo. Recordemos que la etnia puede significar un grupo de personas. Nosotros así tradicionalmente entendemos que la etnia tiene que ver con los nativos, pero pueblo, raza, cultura, aunque la palabra raza la antropología cultural al menos no recomienda su uso, pero se sigue usando y si lo definimos también de manera clara, eso es un hecho que no está fuera de lugar. Las diferencias culturales se asocian con la etnia, la clase, la región o la religión. Con frecuencia, los individuos poseen más de un grupo de identidad. Porque nosotros que somos, hay una mayoría de paraguayos que habla yopara, hay una mayoría que entiende guaraní, aunque no hable, y hay una minoría que solamente se comunica en lengua española o castellana, ¿verdad? Lo que significa que solamente entiende castellano o solamente habla castellano, pero muy pocos son los paraguayos con esa característica. Entonces, es como que nosotros no tenemos una identidad única, sino somos una simbiosis o producto de una simbiosis,
producto de una relación que en principio era una cultura totalmente distinta, lo que forma finalmente una cultura que se llama cultura paraguaya hoy día. Entonces el proceso del mestizaje, no somos ni españoles, tampoco somos nativos, sino somos producto de esa combinación, que somos mestizos o somos paraguayos. Y por ejemplo, ese criterio de identidad, lo que nosotros tenemos que ser capaces de construir en la antropología cultural. Las personas pueden ser leales dependiendo de las circunstancias a su vecino, escuela, ciudad, estado o provincia, región, nación, continente, religión o grupo étnico o grupo de interés. Y hay que hacer también una investigación aparte por qué se debilita una cultura, o por qué se debilitan las prácticas de una cultura. Y si nosotros históricamente vamos a estudiar qué es lo que se dejó de hacer, pero también, así como ya reiteramos varias veces, este proceso histórico es una cuestión bastante particular, porque la parte final del siglo XX y el inicio del siglo XXI, escenario de muchísimo cambio que quizás allá por 1922, si hacemos esa comparación, no fue lo mismo, porque la parte final del siglo XIX y principio del siglo XX no ha tenido así cambios demasiado significativos. Entonces es como que la costumbre es más uniforme. Pero hoy sí podemos decir que hay demasiadas variables y demasiada diferencia entre lo que nacieron allá por 1970, 80, año 2010 y lo que nacen a partir del año 2020, por ejemplo, ya completamente distinto. Por esa razón, hoy día convivimos o intentamos convivirlo entre diferentes grupos así que responden a diferentes pensamientos, y de hecho que la práctica también va a ser distinta. Por eso mucho más difícil es congeniar, entender lo que existiría una sola línea en cuanto a la identidad paraguaya. Cosa que en una cultura que no es producto de una mezcla no va a ocurrir. Ahora, grupo étnico, uno entre muchos grupos culturalmente distintos en una sociedad o región. Una definición. ¿Por qué? Porque su nombre mismo ya me está diciendo grupo, entonces solamente identifica a una porción del todo. La etnicidad, tenemos la idea de identificación con un grupo étnico. O sea que una cosa es la identidad y otra cosa es identificarse con. Y esa es una cualidad que tiene una persona o un grupo, entonces, de sentirse parte de. Si yo digo soy paraguayo, entonces esa es mi etnicidad. Porque no se refiere al hecho de tener una cédula de identidad, sino todo lo que hacemos en el ámbito cultural. Y que finalmente podemos decir que eso es lo que a mí me envuelve y lo que me define como persona o como miembro de un grupo social. Tenemos acá la palabra raza. Grupo étnico se supone una base biológica, por eso se consideran los ciertos aspectos o características cuando hablamos de raza. Y también la razón que a la antropología cultural recomienda su no uso, es decir, no usar la palabra cultura en vez de raza. Es más libre, más abierto. Racismo, entonces, es una discriminación, pero tiene la base, o sea, como base tiene la raza. La discriminación contra un grupo étnico que se supone posee una base biológica. Que también es importante definir, por ejemplo, el tema de la discriminación, marginación, que son diferentes. La marginación, en ese caso, ya significa segregar, apartar a un grupo por su condición. Y generalmente la palabra marginación también conlleva o contiene la palabra discriminación. No así la discriminación, que no significa marginación. O sea que no todos los actos discriminatorios son actos así cuando hablamos de marginación. Pero la marginación sí
tiene como base la discriminación siempre. Porque la marginación es un trato desigual que se tiene respecto a una persona o grupo de personas por cierta condición también que puede ser ideológica, puede ser religiosa, puede ser por color de piel y otros aspectos que también la antropología al menos rechaza. Clasificación racial, asignación de organismo a categoría basada en linaje común. Linaje también es un concepto que se utiliza en cuanto a la ascendencia. Y ahí se habla de sangre, de apellido, y que son principios fundamentales dentro de un proceso cultural. Con frecuencia los grupos étnicos son minorías, sabemos que no son muchos. Acá en Paraguay, si vamos a hablar en términos de familias étnicas, o así vamos a hablar de etnia directamente, no son muchos. Según la estadística, no superamos los 150.000 habitantes, lo que son nativos, que se divide en 5 familias lingüísticas y 19 etnias, el último censo que se había hecho. Ahora hay un censo que se aproxima el 9 de noviembre, si es que se hace bien, ahí vamos a tener nuevos datos, porque el censo del 2012 no tiene tanto valor científico porque no se ha hecho bien, reconocido por la misma gente que ha realizado el trabajo. Ahora, entonces, cuando se supone que un grupo étnico tiene una base biológica, comparte de manera distintiva sangre o genes, que podemos hablar de linaje también ahí, y se llama raza, la discriminación contra tales grupos se llama racismo. O sea, que tienen la misma sangre, genes y todas las características así visibles, entonces pues, estamos hablando de raza. Y el atentado a partir de un comportamiento discriminatorio, entonces se llama racismo. En el mundo así cotidiano también se usa la palabra estatus, nosotros eso usamos más en sociología, y acá entonces es como que se reemplaza por la palabra prestigio, que hay que ver que también cuando a su uso hoy día es mucho más abierto. Por ejemplo, cualquier persona que tiene dinero puede poseer estatus, pero eso no significa que sea de prestigio. En el tema para pensar que una persona es prestigiosa, eh, lo económico no es lo fundamental. Quizás la parte ética juega un papel más importante ahí. Y lo que la antropología cultural también va a defender esa postura. Y tenemos estatus, sabemos que es la posición que la sociedad le asigna a una persona dependiendo de algunos factores como económico, como de profesión, el lugar donde vive. Entonces, eso puede hacer que se determine un estatus, que puede también de varias categorías. Y estatus adscrito y estatus adquirido son las clasificaciones del estatus. El adscrito es lo que uno lo obtiene sin hacer mucho esfuerzo. Por ejemplo, si es hijo de una persona considerada importante, entonces automáticamente ese niño, ese joven ya tiene su estatus adscrito, como se dice, está unido, ya inherente. Y el adquirido, lo que cada uno hace según sus logros. ¿Por qué? Porque tiene que estudiar en la universidad, graduarse, trabajar, doctorarse, viajar al exterior. Cuando hablamos así en términos académicos. Pero también hay otros factores, por ejemplo, el tema económico, que la gente en la mayoría de los casos observa. Y la referencia Kotak, que es nuestro libro de cabecera. Ahora si ustedes tienen alguna consulta, comentarios, vamos a compartir. Gabriel, adelante.
Gracias, Gabriel, también por tu participación de siempre. Y de hecho que por la didáctica misma que uno se plantea, es importante ¿no? la precisión. Cuando también un poquito la parte introductoria del hecho de ser docente, cuando hacemos esa carrera, por ejemplo, ciencia de la educación, como licenciatura, como maestría, y tengo una deuda pendiente que el doctorado, siempre se estudia esos ámbitos, también la preocupación de cómo se llega al estudiante. Hay veces la teoría pues, no permite tanto, no facilita tanto eso, pero hay situaciones que sí se pueden. Eh, También, por ejemplo, pensar si la permanencia es sinónimo de calidad o se puede también de alguna otra manera hacer que lo que uno realiza sea de calidad. También así como los estudiantes, si ustedes lo son, vamos a decirle 60, menos de 10 participan en el proceso de clase, habrá motivos, razones que yo siempre también espero para, no quiero pues, no emitir ningún juicio sin investigación, porque esa actitud investigadora pues, también todos tenemos que tener como estudiantes y también como docentes. Ahora lo importante acá, la etnicidad, pues, es una cuestión bastante personal, una cuestión interna, de sentirse parte de. O sea que es difícil ¿no? investigar que como si alguien se siente paraguayo, bueno, se siente psicólogo, se siente estudiante de la UNA. Entonces esa es la etnicidad en cuanto a su significado. Y a partir de ahí, o es como efecto de la identidad que cada uno ya tiene, que puede ser incluso un proceso inconsciente. ¿Por qué? Porque uno no está diciendo, yo quiero construir esta identidad, sino finalmente revisa quién es a partir de todo un proceso de formación que ha recibido, que tampoco va a ser culpable si es que algo no salió bien, pero esa es su identidad. Y sentirse identificado con todos esos elementos, entonces es la etnicidad. Lisha. Adelante. Está bien, muchísimas gracias también por la participación. Y son conceptos que, si bien la práctica existe, pero tenemos que llamarlo de alguna manera. O sea que la identidad no dice todo, sino yo tengo que ser parte de esa identidad desde mi reflexión. Y esa es la parte que corresponde a la etnicidad. En algún momento tenemos que pensarnos qué estoy haciendo o producto de qué soy en lo académico, porque eso es lo que tenemos que revisar y ser celoso constantemente y mirar hacia un horizonte de convertirnos en profesionales de alto nivel con mucha competencia. Porque eso no es para eliminar ni a derribar al otro, sino es para que yo me pueda sentir bien y ser útil a los demás. Porque en la medida que también uno estudia, no es una cuestión así solamente personal, cuestión de ego, sino me estoy formando porque también mi formación quiero poner al servicio de los demás. Y ese espíritu es lo que tenemos que fortalecer. ¿Alguna otra apreciación que
puedan compartir. Muy bien, entonces con esto cerramos esta parte y nos reencontramos en la siguiente clase. Muchísimas gracias por la atención y el respeto de siempre. Igualmente. Igualmente, hasta luego. Chao, chao. Gracias, Gabriela.